Hola, ¿cómo están? Soy la abogada Karine Lavado Herrera, especialista en tributación municipal, procedimiento de cobranza coactiva, procedimiento sancionador y similares. El día de hoy vamos a absolver algunas dudas sobre el procedimiento contencioso tributario. Pregunta 1. ¿En qué consiste el procedimiento contencioso tributario? El procedimiento contencioso tributario no tiene una definición como concepto, no tiene una definición expresa en el Código Tributario o en el resto de normas que componen el ordenamiento jurídico tributario. No obstante, lo importante es dar algunos alcances, algunas nociones sobre qué se entiende por procedimiento contencioso tributario. Primero, hay que diferenciarlo de aquellos otros procedimientos tributarios, como por ejemplo el procedimiento no contencioso tributario. Hay que partir por este concepto de contienda, donde hay una controversia, un conflicto o una discusión. ¿Qué quiere decir esto? Que ante un acto de la administración, el ciudadano, el contribuyente, el recurrente no está de acuerdo. Entonces interpone un recurso de reclamación, esto es, impugna el acto emitido por la administración, ya que está disconforme, no está de acuerdo. Es allí donde indicamos que se inicia un procedimiento contencioso tributario. Y habíamos dicho que debemos de diferenciarlo de los otros tipos de procedimientos tributarios. El no contencioso es porque no hay una contienda. Esto es, presento una solicitud, una petición de prescripción, de compensación de la deuda, entre otros. Tampoco es un procedimiento de cobranza coactiva porque allí sí hay una deuda exigible coactivamente y que allí la administración inicia el procedimiento de cobranza coactiva para poder liquidar, cobrar, mejor dicho, esta deuda. En el procedimiento de cobranza coactiva no va a haber una discusión sobre el fondo, o no se va a pretender la nulidad, en este caso de los valores tributarios o de la deuda exigible ya coactivamente. Si nosotros queremos cuestionar la deuda tributaria que está contenida en un acto reclamable, y que esto lo podemos ubicar en el artículo 135 del Código Tributario, lo que tenemos que proceder a realizar es formular una impugnación. En este caso, iniciar con la formulación o presentación del recurso de reclamación, y con ello estamos iniciando un procedimiento contencioso tributario. En resumen, yo inicio a través de una reclamación porque no estoy de acuerdo, estoy disconforme con el acto emitido por la administración donde me determina deuda tributaria que yo considero no debo pagarla o no se ha determinado conforme a ley. Pregunta 2. ¿Cuáles son las etapas del procedimiento contencioso tributario? Ahora, tratemos sobre las etapas del procedimiento contencioso tributario. Si nosotros revisamos el Código Tributario, vamos a encontrar que hay dos etapas claramente diferenciadas. En una primera parte tenemos a la reclamación, una primera instancia a la reclamación, y luego tenemos a la apelación. Como hemos mencionado, con el recurso de reclamación, nosotros iniciamos este procedimiento contencioso tributario. El recurso de reclamación tiene que reunir ciertos requisitos de admisibilidad, así como el recurso de apelación. El recurso de reclamación se formula ante, en este caso, la administración tributaria, ya sea la SUNAT o la Administración Tributaria Municipal. ¿Por qué me refiero a estas dos instituciones? Porque son las instituciones que tienen competencia en resolver materia tributaria. En la SUNAT respecto de los tributos internos y aduanas, y en el caso de las municipalidades, pues tiene competencia por los tributos municipales. Esto es, los impuestos como el impuesto predial, alcabala, vehicular, entre otros, y en el caso de los arbitrios también, que son un tipo de tasas, y las contribuciones. Entonces, para nosotros poder formular al inicio este recurso de reclamación, tenemos un plazo de 20 días hábiles para poder formularlo. Posteriormente, si no sale de manera exitosa, es decir, nos declaran infundada esta reclamación, podemos interponer en el plazo de 15 días hábiles el recurso de apelación, que, ojo, se presenta ante la Administración Tributaria y que luego va a tener que elevarlo ante el Tribunal Fiscal.
Agrego una nota importante que para nada ustedes deben de presentar el recurso de apelación directamente al Tribunal Fiscal. Ha habido casos donde se deja en mesa de partes del Tribunal Fiscal y esto va a dilatar más la resolución de su caso. Tiene que presentar el recurso de reclamación ante la administración tributaria, ya sea la municipalidad o en este caso SUNAT, para que esta institución lo eleve al Tribunal Fiscal y claro, previamente va a evaluar, va a revisar si cumple con los requisitos de admisibilidad, de lo contrario lo va a declarar inadmisible y lo notificará a usted para que subsane, pero si todo está ok, lo va a llevar al Tribunal Fiscal el recurso de apelación y el Tribunal Fiscal va a resolver conforme a ley. Pregunta 3. ¿Qué nos puede decir sobre el recurso de reclamación, sus etapas y quién es el encargado de resolverlo en un gobierno local? Sobre el recurso de reclamación presentado ante los gobiernos locales. Habíamos comentado en la anterior consulta ante quién se presenta este recurso de reclamación. Bueno, en este caso, ante la administración tributaria, ya sea el SUNAT o las municipalidades, particularmente ante su administración tributaria, que son las instituciones, las autoridades que resuelven sobre materia tributaria. En este caso, pongamos un ejemplo, emiten una resolución de determinación, entonces el contribuyente va a formular su recurso de reclamación. Pero nos vamos a centrar en el caso de las municipalidades, denominadas también como gobiernos locales. Según la Ley Orgánica de Municipalidades, tenemos dos tipos de gobiernos locales: a las municipalidades distritales y las municipalidades provinciales. Entonces, en el supuesto que una municipalidad distrital emita una orden de pago, una resolución de determinación o en todo caso una resolución de multa, el contribuyente va a presentar un recurso de reclamación ante, en este caso, la administración tributaria, ya sea de la municipalidad distrital o también de la municipalidad provincial. ¿Por qué existen estos dos tipos de municipalidades? Esto se basa en su jurisdicción, en sus competencias. La municipalidad distrital, por ejemplo, va a tener competencia respecto del impuesto predial. En el caso de las municipalidades provinciales van a tener también competencia respecto del impuesto predial, pero respecto de lo que es su cercado, ¿no? En el caso especial de Lima Metropolitana, tiene competencia respecto del impuesto predial y los árbitros municipales respecto de lo que es cercado de Lima. Pero de allí cada municipalidad distrital recauda, fiscaliza y resuelve los recursos de reclamación contra los valores o actos que contengan determinación del impuesto predial. ¿En dónde sí no va a tener competencia? Por ejemplo, en el caso del impuesto vehicular. El impuesto vehicular sí es de competencia de la municipalidad provincial y en el caso de Lima Metropolitana, la municipalidad de Lima Metropolitana. Municipalidades distritales como en este caso Exurco, Molina, San Miguel no tiene competencia respecto de la emisión y resolución de casos que tengan que ver con la determinación del impuesto al patrimonio vehicular. Ahora, lo importante de señalar es que al momento que se presente el recurso de reclamación ante un gobierno local, ya sea municipalidad distrital o municipalidad provincial, podamos, número uno, cumplir con los requisitos que también se señalan en la LPAG. Lo digo en resumen porque es la Ley del Procedimiento Administrativo General, que también dispone cómo se debería presentar un escrito. Si bien es cierto, el Código Tributario no te señala de manera precisa cómo o el contenido que va a tener un escrito, a lo mucho indica pues que se tiene que identificar cuál es el acto reclamable y señalar los fundamentos de hecho y de derecho de ser el caso. En la LPAG, la Ley del Procedimiento Administrativo General, que es aplicable de forma supletoria también, señala, por ejemplo, que nosotros al momento de formular un escrito tenemos que indicar pues ante quién nos dirigimos, cuál es la petición exacta, en este caso identificar el acto reclamable. No podemos estar impugnando, por ejemplo, un estado de cuenta, que es un documento meramente informativo. Debemos de impugnar, reclamar actos reclamables y que están señalados en el artículo 135 del Código Tributario. Importante, no se olviden dejar sus datos, la dirección o el lugar donde se va a notificar de ser el caso, o quizás también hacer una modificación del domicilio fiscal para que este pueda ser actualizado. Y
firmar el documento. Es importante también ello. A veces se presentan escritos y nunca se firma, o se coloca el nombre de otra municipalidad o de otra autoridad, y entonces al final el escrito no llega a tener una resolución en el tiempo oportuno. Entonces, de esta manera nosotros estamos indicando que así es el procedimiento respecto al recurso de reclamación en los gobiernos locales. Y claro, si al final se declara infundada la reclamación que usted presentó en estas municipalidades distrital o provincial, recuerden que luego pueden formular su recurso de apelación y que luego estos gobiernos locales van a llevar este recurso ante el Tribunal Fiscal. Pregunta 4. ¿Qué nos puede decir sobre el recurso de apelación? ¿Ante quién se presenta y quién es el encargado de resolverlo? El recurso de apelación. El recurso de apelación se presenta ante la Administración Tributaria, que resolvió previamente el recurso de reclamación y que al haberla declarado infundada, pues el contribuyente está disconforme, no está de acuerdo, y ante la decisión denegatoria que declaró infundada su reclamación, el contribuyente dice: no estoy de acuerdo, voy a presentar mi recurso de apelación. Pero ojo, el recurso de apelación, si bien es cierto, lo resuelve el Tribunal Fiscal, que es un órgano, digamos, imparcial, porque no pertenece a la Administración Tributaria. Recordemos que la Administración Tributaria determina la deuda, se encarga de cobrarla y también va a resolver el recurso de reclamación. El Tribunal Fiscal no determina, en este caso, no emite el valor tributario, tampoco se encarga de cobrar dicho valor tributario, pero sí, en instancia de apelación, tiene competencia para resolver este recurso. Entonces, si bien es cierto, se presenta el recurso de apelación ante la Administración Tributaria, lo va a resolver el Tribunal Fiscal, un órgano imparcial que pertenece al Ministerio de Economía y Finanzas. Ahora, antes de que la Administración Tributaria eleve al Tribunal Fiscal el recurso, va a tener que verificar que dicho escrito de apelación reúna los requisitos de admisibilidad. Por ejemplo, un requisito de admisibilidad es contar con la debida representación. Hay casos en los cuales el contribuyente, por ejemplo, yo quiero formular un recurso de apelación contra una resolución que declaró infundada mi reclamación. Entonces, no me encuentro, en este caso, en Lima, me encuentro en el extranjero, me encuentro en provincia, fuera. Y le digo a un familiar que pueda presentar esta apelación y el familiar firma. Presenten mi nombre, ¿no? Representándome a mí, pero la administración que va a decir: oiga, usted tiene poder suficiente. Hay casos donde simplemente muestran un poder donde dicen para que realice trámites, pero no. En estos casos se recomienda de que el poder sea lo más específico posible y se indique que en este caso el familiar X, con nombre X, tiene poder suficiente para presentar los recursos de apelación a nombre de Cari. ¿Cierto? Entonces, tiene que estar debidamente acreditada la representación. Ahora, si no lo está, la municipalidad va a notificar los requerimientos para que yo subsane. Entonces, puedo subsanar eso. Una vez subsanado este requisito de admisibilidad, entre otros, recién va a elevar la apelación para que de forma limpia ya el Tribunal Fiscal resuelva sobre el fondo del asunto. Cabe indicar que la municipalidad, tanto también como SUNAT, tiene el plazo de hasta los 30 días hábiles siguientes para poder elevar este recurso ante el Tribunal Fiscal, quien ya luego va a poder emitir pronunciamiento al respecto en el plazo de 12 meses. Pregunta 5. ¿Qué sucede si la Administración Tributaria no resuelve el recurso de apelación presentado por el contribuyente dentro del plazo establecido? Bueno, esta es una situación recurrente y que quizás provoca dolor de cabeza para algunos contribuyentes. ¿A qué me refiero? A presentar un recurso de reclamación y que no se resuelva en el plazo legal, o que en todo caso se resuelva fuera de este plazo. Lo que sucede es que algunos contribuyentes indican:
ya hace varios años he presentado mi recurso de reclamación y hasta ahora no me resuelven. ¿Qué es lo que puedo hacer? Muy bien, en materia tributaria tenemos la posibilidad, aplicando el Código Tributario, de entender lo siguiente. Si la reclamación no se resuelve en el plazo de 9 meses, por ejemplo, se notifica una resolución de determinación donde le indican el monto a pagar por arbitrios municipales, ¿no? O por impuesto a la renta, lo que fuere, en este caso un tributo, ya sea interno o municipal, y bueno, usted no está de acuerdo, usted impugna este valor tributario, pues usted espera que su reclamación sea resuelta. Se tiene que resolver la reclamación, según indica el Código Tributario, en el plazo de 9 meses. Pero, ¿qué sucede si transcurren estos 9 meses? Ya, muy bien. En materia tributaria tenemos lo que se llama la resolución denegatoria ficta. Esto es, que si pasan los 9 meses, vamos a entender como una ficción que ante el silencio de la administración, ante la omisión, ante su falta de pronunciamiento, vamos a entender que hay una resolución ficta que está denegando mi reclamación. Entonces, pasados los 9 meses, yo puedo interponer una apelación para que lo resuelva el Tribunal Fiscal, una apelación contra la resolución denegatoria ficta de mi recurso de reclamación. Entonces, con ello, ya yo puedo estar más tranquilo porque interponga esta apelación contra la resolución denegatoria ficta de mi recurso de reclamación. Como hemos comentado, la Administración Tributaria se encarga de verificar los requisitos de admisibilidad de la apelación y debe elevarlo al Tribunal Fiscal. Lo que, según estadísticas también, el Tribunal Fiscal se lo va a resolver en el plazo legal establecido o por lo menos va a darle una atención oportuna a este recurso de apelación y con ello podemos tener un pronunciamiento respecto del reclamo que tuvimos en un inicio, ¿no? La controversia quizás era: no estoy de acuerdo porque la deuda no se ha determinado conforme a ley, o soy un sujeto que está inafecto al pago. Entonces ya esta controversia va a poder ser resuelta por el Tribunal Fiscal en instancia de apelación. Entonces, no se olviden, no hay que esperar eternamente a que la Administración Tributaria, ya sea SUNAT o la municipalidad, resuelva nuestra reclamación. Esperamos los 9 meses y apenas no tenga algún pronunciamiento, interponemos nuestra apelación contra la resolución denegatoria ficta del recurso de reclamación. Pregunta 6. ¿Qué sucede si la Administración Tributaria no eleva el recurso de apelación dentro del plazo establecido? Ahora tenemos la siguiente consulta. ¿Qué sucede si la Administración Tributaria no eleva el recurso de apelación dentro del plazo establecido? ¿Cuál es ese plazo? Una vez que se presenta el recurso de apelación ante la Administración Tributaria, tiene que elevarlo en los 30 días hábiles siguientes a su presentación. Y lo va a tener el Tribunal Fiscal para que lo pueda resolver y nos notificará la decisión. Pero hay casos en los cuales el contribuyente presenta el recurso de apelación y pasa mucho tiempo y no se eleva ante el Tribunal Fiscal. Entonces el contribuyente obviamente está disconforme, no está satisfecho con la actuación de la Administración Tributaria. ¿Qué hacemos en este caso? Esperamos toda la eternidad a que la Administración se recuerde sobre nuestro caso y recién en algún momento eleve el recurso de apelación ante el Tribunal Fiscal. No. Nosotros lo que podemos hacer es interponer un recurso de queja ante el Tribunal Fiscal, indicando de que la Administración Tributaria no está elevando este recurso de apelación para que el Tribunal Fiscal lo resuelva. En estos casos, la Oficina de Quejas va a requerirle a la municipalidad la información al respecto. Le va a decir: oye, ¿qué es lo que sucede? ¿Por qué no estás elevando esta apelación ante el Tribunal Fiscal? En la práctica lo que sucede es que una vez el Tribunal Fiscal que se comunica con la municipalidad, por ejemplo, sucede es que la municipalidad ya despierta y le procede a elevar el recurso de apelación. En algunos casos, cuando se presenta la queja,
ya paralelamente la municipalidad elevó el recurso y figura en el sistema del Tribunal Fiscal como que ya hay un expediente ingresado, ¿no? Y en estos casos se declara que infundada la queja porque ya fue elevado, ¿no? Y claro, hay otros casos en los cuales todavía no se elevó, entonces se declara fundada la queja y se dispone que la municipalidad pues tiene que de una vez elevar este recurso para que el Tribunal Fiscal lo pueda resolver. Pregunta 7. Contra lo resuelto por el Tribunal Fiscal, ¿procede algún otro recurso en la vía administrativa? ¿Qué sucede contra lo resuelto por el Tribunal Fiscal? Hay que precisar que la decisión que toma el Tribunal Fiscal agota la vía administrativa. Entonces, a nivel administrativo no hay algún recurso más que interponer contra lo decidido por el Tribunal Fiscal. Recuerden que esto, si bien es cierto, es un procedimiento tributario, tiene una naturaleza administrativa, no es un proceso judicial, ¿no? Ante todo es un procedimiento administrativo especial, claro está, porque es tributario y tiene su norma especial que es el Código Tributario. Ahora, hay una primera fase, ¿no?, que está comprendida en la competencia de la administración tributaria. Posteriormente, en apelación, dialogó el Tribunal Fiscal y lo que resuelve el Tribunal Fiscal, por ejemplo, se confirma la resolución apelada. Digámoslo así, se reclama una orden de pago, el Tribunal Fiscal confirma la resolución que declara infundada la reclamación y obviamente el contribuyente en muchos casos no está de acuerdo con lo decidido por el Tribunal Fiscal, porque confirmó la resolución de la municipalidad, por ejemplo. Entonces, ¿qué hace el contribuyente? ¿Puede interponer algún tipo de impugnación? Bueno, impugnación en materia administrativa, no. ¿Qué puede hacer? Presentar una demanda judicial. Esta demanda se llama demanda contencioso administrativa. Con esta demanda que se va a resolver en instancia judicial, podemos recién nosotros activar este mecanismo para que los jueces, en este caso el Poder Judicial, pueda revisar la legalidad de los actos del Tribunal Fiscal. Entonces, hay que indicar ello, de que si no estoy de acuerdo con lo resuelto por el Tribunal Fiscal, puedo interponer una demanda contencioso administrativa, en este caso ante el Poder Judicial. Claro está, tengo que contar con los servicios de un abogado para que pueda suscribir esta demanda y de esta manera, pues, seguir, en este caso, con esta controversia, ya que considero que, por ejemplo, no se ha emitido conforme a ley estos valores tributarios que pretenden cobrarme. Y claro, de esta manera, también como sigue la controversia ahora en instancia judicial, pues todavía no podría haber una cobranza coactiva, ¿no? Y también agrego lo siguiente, muchos ciudadanos dicen, ¿por qué hay grandes deudas de grandes contribuyentes como bancos, empresas mineras y que no les embargan nada? En cambio, un pequeño empresario, una bodega, les embargan, cierran sus negocios. Es porque estas grandes empresas siguen cuestionando, siguen en controversia respecto del cobro de la deuda en instancia judicial. Y es porque en instancia judicial pueden pasar todavía muchos años hasta que haya una resolución firme o consentida respecto de la actuación de la administración. Entonces, eso es un dato importante. Contra lo resuelto por el Tribunal Fiscal, ustedes pueden interponer una demanda contencioso administrativa. Ahora, si es que en primera instancia, pues también el juez les deniega, en este caso, declara infundada la demanda, recuerden que tienen la instancia de apelación. Entonces pueden todavía luchar en instancia de apelación con un segundo juez, ¿no? Lo ve y ya por último existe un recurso, que no es un recurso impugnatorio, pero se le denomina así, recurso, y que propiamente es la casación. Ya digamos que esto lo ve la Corte Suprema. Pero bueno, son mecanismos judiciales que el contribuyente puede, en este caso, activar a su favor y, bueno, pues de esta manera poder tener una decisión conforme a ley. Pregunta 8. ¿Puede presentarse una demanda contenciosa administrativa contra lo resuelto por el Tribunal Fiscal en una queja? Bueno, respecto a esta pregunta tan interesante, hay que precisar que la queja propiamente no es un recurso impugnatorio que presente los contribuyentes, ¿no?
La queja lo que busca es ser más un remedio procesal. Habíamos mencionado en las anteriores consultas qué pasaría si en caso no se eleva la apelación ante el Tribunal Fiscal en el plazo establecido. ¿Se podría interponer una queja? Claro, pero cuando decide el Tribunal Fiscal a través de la Oficina de Quejas, lo que busca es reencauzar el procedimiento ante los defectos de tramitación. Entonces tenemos un procedimiento de apelación que está todavía en manos el escrito de la municipalidad, pero que aún no lo eleva. Entonces se formula la queja y ¿qué es lo que hace la Oficina de Quejas del Tribunal Fiscal? Ya, declaro fundada la queja, pues que se eleve ese documento para yo poder resolver. Allí está tomando una decisión de fondo, la Oficina de Quejas está resolviendo un caso, está declarando la nulidad, está anulando algún acto. No, sencillamente está reencauzando o busca que todo defecto en la tramitación de un procedimiento pues vuelva a su normal cauce. Entonces, dicho esto, si la queja es un remedio procesal, la pregunta es contra lo resuelto por la Oficina de Quejas del Tribunal Fiscal, teóricamente debería corresponder una demanda contenciosa o administrativa. Propiamente para algunos doctrinarios no, porque el recurso de queja, a través del recurso de queja, no se resuelven cuestiones de fondo. Recordemos que hay casos donde incluso en materia de cobranza coactiva, la Oficina de Quejas puede decir, bueno, el valor yo lo observo y considero de que no se ha emitido conforme a ley, pero no está declarando la nulidad de ese valor, que propiamente es un acto administrativo. Sencillamente está indicando un hecho que a su parecer pues ha verificado, pero no tiene un mayor impacto en la validez, en la existencia de dicho valor tributario. En este caso, un orden de pago, por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que pasa en la práctica legal? En la práctica legal sucede lo contrario. Contra resoluciones de la Oficina de Quejas que emite el Tribunal Fiscal, sí se ha interpuesto demandas contenciosas administrativas y sí ha resuelto el Poder Judicial. Por ejemplo, ha habido casos de municipalidades en los cuales han emitido valores tributarios, se iniciaron los procedimientos de cobranza coactiva y el contribuyente formula una queja, ¿no?, indicando pues que el procedimiento de cobranza coactiva no es llevado conforme a ley porque se está ejecutando deuda que no se ampara en una base legal válida. ¿Qué hizo en su momento la Oficina de Quejas? Lo que dijo fue, es fundada la queja porque yo verifico que las ordenanzas de arbitrios en las cuales se basa esta deuda pues adolecen de vicios de validez, pues no cumplen con los parámetros que indica el Tribunal Constitucional. Entonces declara fundada la queja. Y con ello pues tiene un impacto en el procedimiento de cobranza coactiva, pero no se está declarando la nulidad del valor en sí, no se está anulando la deuda tributaria. No obstante, en este caso sí se interpuso una demanda contenciosa administrativa y fue resuelto por el Poder Judicial, que al final, luego de todo un proceso judicial, declaró fundada la demanda contenciosa administrativa que presentó ¿quién? La propia municipalidad contra lo resuelto por la Oficina de Quejas. Y lo que indicó es que se tiene que emitir un pronunciamiento conforme a las competencias, ¿no?, que debería tener en este caso la Oficina de Quejas, porque para el Poder Judicial, entre otros argumentos, indicaba pues que la Oficina de Quejas no tenía competencia para indicar sobre la constitucionalidad o legalidad, ¿no?, o incluso validez de las ordenanzas, ¿no?, que son normas con rango de ley según la Constitución. Entonces le ordenaba a emitir un nuevo pronunciamiento a la Oficina de Quejas. Entonces, en este caso tenemos ambas cosas. En la práctica, si ustedes como contribuyentes consideran para su mejor defensa legal o estrategia formular una demanda contenciosa administrativa contra lo resuelto por la Oficina de Quejas, pues en la práctica sí se da. Y en la práctica el Poder Judicial sí está resolviendo, finalmente en algunos casos ordenando, en caso se declare fundada la demanda, ordenando a que en este caso la Oficina de Quejas emita un nuevo pronunciamiento. Entonces, como lo hemos mencionado, sí se puede
aunque teóricamente nosotros indicamos que propiamente en temas de quejas no se ve temas de fondo y pues no debería proceder si somos bastante teóricos y también analizamos lo resuelto por la oficina de quejas, si realmente está emitiendo un pronunciamiento de fondo o no, pero como lo hemos indicado y reitero, en la práctica si se admiten y si se resuelven estas demandas contenciosas administrativas contra lo resuelto en quejas.